Bienvenidos a Fantástica Tecnológica, episodio número 36, con Rubén Rodrigo. Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien a la recepción de este nuevo episodio de Fantástica Tecnológica. Y hoy venimos a hablar del Mac Mini, después de haber hablado hace unos días de los nuevos iMac en general, de una forma, la verdad, bastante positiva. Sobre todo quedándonos con la importancia de este nuevo procesador M4, teniendo en cuenta que... no me voy a esconder, soy bastante conservador en cuanto al cambio de dispositivos, abogando siempre porque sigas sacándole partido a lo que tienes. Pero si estás en el mercado, si buscas ahora mismo ordenador, si ya estás en Mac y estás buscando un nuevo ordenador Mac, o si estás en Linux o en Windows, pero por el motivo que sea, ya sea porque tienes un iPhone, porque tienes un iPad, porque quieres ir probando ese ecosistema del que tanta gente habla y que aparentemente también funciona, y estás pensando en comprarte un Mac, seguramente este puede ser uno de los grandes objetivos que puedas tener como cliente, como comprador ahora mismo, tanto por precio como por calidad, en definitiva como equilibrio de ordenador. Así que arrancamos con este nuevo Mac Mini. Bueno, pues llevo ya unos cuantos días que no paran de entrarme en threads desempaquetados, unboxings, del Mac Mini M4. Hace ahora aproximadamente año y medio, más o menos, estamos a mitad de noviembre. Decidí hace año y medio que tenía que volver a Mac, a tener de nuevo un ordenador Mac en casa como durante tanto tiempo había tenido. Tenía un Mac en ese momento, un viejo MacBook Air que ahora mismo tengo con Ubuntu. Ya no es un Mac, simplemente lo es por fuera, pero por dentro se sigue actualizando gracias a una versión de Linux que hace que funcione fenomenalmente bien, la verdad. Bueno, pues empecé a buscar y a interesarme sobre cómo estaba el mercado, qué tipo de ordenador me interesaba más, y lo que tenía claro es que tenía que ser un sobremesa, teniendo en cuenta que yo, como sabes, soy usuario de iPad Pro de 13 pulgadas como portátil. Ese es mi instrumento de trabajo, es mi herramienta de ocio en muchas ocasiones también, pero fundamentalmente durante el año es mi instrumento de trabajo, es mi portátil en definitiva. Utilizo una funda que tiene un teclado y por tanto lo utilizo cada día como si se tratase de un MacBook realmente. Tengo todo lo que necesito, tiene más virtudes que defectos para mí como ordenador portátil, a pesar, como ya he hablado en más de un podcast de Fantástica Tecnológica, de sus limitaciones, que por supuesto que las tiene gracias al tratamiento de Apple y a enseñarte la patita diciéndote que, bueno, sí, va a ser tu portátil, pero por otra parte manteniendo ciertas limitaciones con un sistema que se asemeja más al iPhone que al de un Mac. En cualquier caso, ese fulgor, esa proliferación de mensajes en threads alrededor del Mac Mini M4, sinceramente creo que tiene que ver con la importancia que ahora mismo está teniendo en el universo de la informática en general, en cómo ha sido una especie de renacer también, porque después de muchísimos años, y te recuerdo el episodio número 33, que hablaba de esa forma de estancarse de Apple de alguna forma voluntariamente, teniendo en cuenta que el diseño del Mac Mini M2, que es justo el anterior, tenía 12 o 13 años, 12 o 13 añazos, diría yo, y que sí, habían cambiado puertos y configuración, pero seguía siendo el mismo molde, con lo cual ese ahorro durante tantísimo tiempo tiene que ser increíble para una compañía que tiene más dinero en efectivo que muchos estados del mundo. También es cierto que el cambio en el Mac Mini, que entiendo que ahora se va a mantener durante muchísimo tiempo con este nuevo diseño, puede que se frenase por dos motivos. El primero de ellos es que el Mac Mini se vende poco. La verdad es que si lo comparamos con otros ordenadores de la marca, como por ejemplo los MacBooks, los portátiles, son los que más se venden, con muchísima diferencia, muy por encima de los Mac Minis y de los iMac.
Pero vamos a ver en este episodio cómo es un ordenador muy recomendable, por ejemplo, para casos como el mío, el iPad como instrumento de trabajo principal en movilidad y un buen equipo de sobremesa como este Mac Mini encima de tu mesa, de tu despacho, para que rinda, para que se sincronice y hable perfectamente con tu teléfono o con tu iPad. Si echo la vista atrás, yo empecé con mi primer Mac en el año 2007 y lo recuerdo perfectamente, acudir a la tienda Catwin del barrio de Campanar en Valencia y comprar un Mac Mini que llevaba un procesador Core 2 Duo. Entonces, lo máximo que me podía permitir era aquel ordenador y había dos modelos, un Mac Mini más sencillo y un modelo un poco más potente. Tenían un procesador distinto y también había alguna diferencia en cuanto a la capacidad del disco duro. 550 euros valía el modelo básico y 729 el modelo caro, que es el que yo compré. Te voy a decir una cosa, aquello traía un Intel Core 2 Duo, hacía muy poco que Apple había empezado a tener ordenadores con Intel, porque hasta ese momento utilizaba los PowerPC de IBM hasta hace muy poquito. Traía 2 GB de RAM, 2 GB de RAM que recuerdo que multipliqué por 2 porque se podía abrir y tenía una bahía extra, pero no reconocía los 4 GB completos. Aquel ordenador solo reconocía 3 GB en principio, a pesar de que le pusieses 4. Y tenía 128 GB de disco duro. Aquel era duro, disco duro tradicional, mecánico. Traía un montón de software para crear que entonces yo no había visto ni en pintura, pero es verdad que no era demasiado potente. En no demasiado tiempo se notaba que el ordenador de alguna forma renqueaba o empezaba a renquear. Hizo su papel, también te digo. Durante 5 años fue mi ordenador principal, hasta que lo sustituí por un iMac, el único que he tenido, un iMac de 2011 comprado reacondicionado en Apple, como recomiendo que compréis los ordenadores habitualmente en Apple, reacondicionados si es posible. Este Mac Mini todavía me acompaña en el despacho. Tengo su placa base, que seguramente estarás viendo en tu reproductor de podcast, colgada de una estantería aquí muy cerquita de donde estoy ahora mismo hablándote. Es un recuerdo, es mi primer Mac y no solo eso, es mi primer ordenador, el primero que yo me compré con mi dinero, ¿no? Con mi sueldo. Así que ese es el recuerdo del Mac Mini que nos lleva al nuevo Mac Mini, a ver cómo es y qué diferencias hay con el Mac Mini actual. Bueno, pues pensando en aquellos estupendos recuerdos que tengo de aquella máquina silenciosa, más o menos potente, vamos a viajar hasta el día de hoy y, bueno, delante, ahora mismo, yo tengo mi Mac Mini M2 con 16 GB de RAM y 512 de disco de estado sólido, pero miro a los nuevos Mac Mini, los Mac Mini M4 y la verdad es que podemos comprar un Mac Mini M4 con 16 GB de memoria unificada porque por fin Apple se ha dignado a aumentarla, ya era hora, eso sí, con un pírrico disco de estado sólido de 256 GB, que no tiene tanta diferencia con el que te ponían hace 17 añazos. Cierto es que los 16 GB de RAM multiplican por 8 la cantidad de RAM que traía aquel ordenador y desde luego la potencia bruta de este M4 es no sé cuantísimas veces más que aquel Core 2 Duo al que la verdad casi había que darle cuerda en alguna ocasión. La única pega que le veo a este Mac Mini M4 quizá es esa memoria de 256. El resto, pues tienes un ordenador para creativos, para profesionales, prácticamente lo que quieras. Hace pocos años tenías que gastarte muchísimo más en un ordenador con esta potencia y que funcione tan bien como estos pequeños ordenadores de sobremesa. Mi Mac Mini M2 no me ha dado ningún problema. Funciona de maravilla, se va a seguir actualizando durante muchísimo tiempo y todavía estoy muy lejos de llegar al límite de sus posibilidades. Repito, puedes incluso, si quieres, porque te hace falta un poco más,
Apple te da la opción del M4 Pro en los Mac Mini, cosa que no tienes en los iMac, que es una gama superior de procesadores. Realmente lo que hacemos es añadir núcleos. Pasaríamos de 10 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU, es decir, de la unidad central y del chip gráfico, a los 12 núcleos de CPU y 16 núcleos de GPU. Y además pasamos de 16 GB a 24 de memoria unificada, la antigua RAM. Así que desde los 719 euros del modelo base, 599 si eres estudiante, hasta los 1.670 euros del modelo Pro, tenemos una amplia gama dentro de este nuevo Mac Mini que puede perfectamente cubrir todas tus necesidades. Así que 17 años más tarde el Mac Mini se ha miniaturizado, se ha supervitaminado en todo y es más barato que entonces. Esto es algo que supongo que ya has sido capaz de ver cuando decía los precios antes, pero es realmente alucinante. Hablábamos de una rebaja en el precio de los iMac el otro día y hablamos de un precio que creo que es muy justo para un ordenador, de la potencia, del minimalismo y que está tan bien hecho, hay tanto cariño, hay tanta ingeniería en cómo están los componentes por dentro. Te recomiendo un vídeo de Snazzy Labs que trataré de enlazar en el episodio para que puedas comprobar, cuando lo abre por dentro, de qué forma está pensado hasta el último detalle en estos pequeños ordenadores. Es una auténtica ganga, la verdad, con ese diseño minimalista, una especie de Mac Studio encogidísimo, eso sí, que tiene una pega también en el botón de encendido que está debajo de la cajita del ordenador. Vale, ya me lo habéis dicho en Threads, el ordenador nunca se apaga, pero ¿quién está apagando el ordenador? Siempre lo pongo en reposo. ¿Pero hacía falta, Apple? Pues sinceramente creo que no era necesario. Hoy mismo dos grandes directivos de miniaturización y de Apple nos han dicho que, teniendo en cuenta lo pequeño que se ha hecho todo, que ese era el lugar oportuno y que nadie apaga sus ordenadores realmente. Bueno, pues ¿y si sí? ¿Y si yo lo quiero apagar? ¿Por qué tengo que levantar el ordenador? Yo creo que ahí hemos pinchado, más allá de que veremos ahora que es perdonable. No voy a cambiar, por tanto, nuestro Mac Mini con 512 de disco y 16 GB de memoria. Lo tengo 1 año y medio, como os decía, va de maravilla. No tendría sentido en este podcast. Nos encanta la tecnología, pero nos preocupa tu bolsillo, así que hay que aprovechar el equipo mucho más tiempo. Es discreto, lo tengo detrás del monitor, no hace nada de ruido y Apple encima me da muy poco por él para no incentivar para nada el cambio al M4. Si tuviera que comprar un sobremesa hoy, iría por el Mac Mini más básico y quizá lo aumentaría hasta los 512. Fíjate si esta es una opción o un camino habitual que la propia Apple lo tiene ya preparado en su web. Tiene el Mac Mini básico más la subida de memoria de disco porque entiende que es un estándar ya hoy en día. Y ya lo comentamos en el episodio anterior al hablar de los iMac M4, todo esto. La subida de 256 a 512 tiene un coste de 230 euros. Una auténtica barbaridad, una burrada, pero una garantía de tranquilidad para futuro. Este equipo se puede conseguir en la web de Apple, sí, aquí lo tengo, 949 euros en la web de Apple. Quizá la opción más compensada, más equilibrada a la que puedes acceder. Un equipazo que ha tenido más eco que nunca, como hacía muchos años en el mundo Mac y no Mac. Y aunque sabemos que no será un superventas, porque así están las cifras, lo que más se venden son portátiles con muchísima diferencia. Creo que también mucha gente que ni siquiera tiene un iPad y tiene un portátil para todo, lo mismo que hago yo con el iPad, pero al revés. Creo que Apple cumple ofreciendo un equipo económico y muy potente para cualquiera. Pedro Aznar ha hecho su análisis en Apple Esfera y aunque bueno, es una web que siempre habla de Apple,
las conclusiones en general son buenas y Marques Brownlee, uno de esos youtubers de referencia mundial en tecnología, lo ha valorado muchísimo, más allá de afearle, por supuesto, el botoncito de encendido bajo del dispositivo. No tiene ningún sentido, pero como os decía en Threads hace unos días, eso no es excusa para no comprarlo. Es un auténtico equipazo, como os decía, a un precio justo y mucho más apetecible que algunos mini PCs similares que son menos potentes en esos rangos de precio, sobre todo en el modelo base, que es un auténtico caramelito. Y ya sabes, @Fantestec en Threads, en fantestec.com tienes el formulario de contacto y puedes enviarnos un correo, por supuesto, a contacto@fantestec.com. Y hemos llegado al final de este episodio número 36 de Fantástica Tecnológica. Venga, haznos un favor y déjanos una valoración de 5 estrellas en la aplicación que utilices para escuchar podcast, Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast o YouTube Music. Déjanos ese like en YouTube. Puedes ponerte el podcast entero en YouTube, que también nos ayuda mucho. Tienes en nuestra web el enlace de afiliados a Amazon para, sin que tú lo notes, ayudar un poco al proyecto. En fantestec.com tienes nuestro podcast alojado también. Puedes escuchar todos los episodios de las 3 temporadas. Y en el canal de YouTube estamos cerca de 900, en 830 y tantos, 840. Así que a por los 900 y luego a por los 1000. Y se despide aquí Rubén Rodrigo. Hasta el próximo episodio. Hasta entonces, hombres y mujeres del otro lado, mirad a vuestro alrededor y trabajad 24 horas para ser felices, porque no hay otra. Un saludo.